que los anatomistas clásicos dividían a todo el cuerpo en algunas regiones, como son miembros, cabeza, cuello y troncos. Esa es la división más clásica que existe, ¿no? El tronco, a su vez, lo dividían en tres porciones: tórax, abdomen y pelvis. Entonces el abdomen es la porción media de lo que viene a ser el tronco. Hacia arriba se encuentra limitado, al menos la cavidad abdominal, por el músculo diafragma, este de aquí, que es un músculo que inserta en la parte inferior de la pared torácica, ¿no? En las últimas costillas y en la apófisis sifoides del esternón. Entonces, del diafragma hacia abajo se consideraría abdomen. No hay una división como tal, o sea, anatómica, una estructura que me separe lo que viene a ser abdomen de pelvis. Y eso ya lo hablaremos más cuando lleguemos a pelvis, ¿no? Además, el abdomen presenta sus dos paredes. Va a tener una pared anterolateral y una pared posterior, ¿sí? Entonces, contando esas dos paredes más el diafragma, podría decirse que la cavidad abdominal tiene tres paredes y un borde libre, ¿no? Un área libre de transición entre abdomen y pelvis, ¿no? Sus paredes serían la pared superior, que está conformada por el diafragma, la pared anterolateral, conformada por músculos anchos como el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen, que veremos sus inserciones en la pelvis, y músculos rectos como por ejemplo el recto abdominal, que forman los cojitos, ¿no? Además, la pared posterior estaría conformada por la columna vertebral y los músculos de la pared posterior, como el psoas mayor o el músculo cuadrado lumbar. Muy bien, entonces el abdomen va a ser una cavidad que contiene un montón de vísceras, pero no solo vísceras, va a contener también arterias, venas, nervios, y va a contener una membrana serosa conocida como peritoneo. Pero bueno, lo que vamos a ver acá son algunas de las vísceras, en específico las vísceras que van a formar parte del tubo digestivo. Entonces, el tubo digestivo se puede dividir gracias a este músculo en dos: un tubo digestivo supradiafragmático y un tubo digestivo infradiafragmático. Entonces, en general, todo el tubo digestivo tiene las siguientes partes: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Pero de todas esas estructuras, ¿cuáles van a conformar el sistema digestivo infradiafragmático? Son el esófago, que tiene una pequeña porción abdominal. Recuerden que el esófago tiene tres porciones: una cervical, una torácica y una abdominal. La abdominal es la más pequeña. Tiene el estómago, intestino delgado e intestino grueso, ¿no? Con respecto al intestino grueso, muchos autores consideran al recto y al ano como estructuras que forman parte del intestino grueso, pero recto y ano se encuentran en la pelvis, son vísceras pélvicas y no abdominales, y también una parte del colon sigmoides. Muy bien, entonces empecemos por aquí, por el esófago. Primero, para hablar del esófago, vamos a hablar de hiato esofágico, y por eso tenemos que hablar de los hiatos que van a presentar el diafragma. Ustedes recuerden que hay muchas estructuras que perforan el diafragma, ya sea para bajar o para subir. Por ejemplo, aquí tenemos las tres más importantes. La que está más anterior y más superior viene a ser esta de aquí. Esta estructura que va a formar un hiato. ¿Qué estructura es? La más anterior y superior es la vena cava inferior. Esta es la vena cava inferior, que bueno, ¿desciende o asciende la vena cava inferior? Se considera que asciende, ¿no? Porque la sangre viene de la parte inferior hacia arriba, ¿sí? De todo lo que se encuentra en el abdomen, la pelvis y los miembros inferiores, todo va a ascender por aquí, por la vena cava inferior. Por lo tanto, asciende. Luego, este orificio se encuentra a nivel de la octava vértebra torácica. Luego, posterior e inferior a este orificio, tenemos el hiato esofágico. El hiato esofágico se encuentra a la altura de la 10ª vértebra torácica. Y si yo introduzco mi estilete, veremos que llega hacia el estómago, ¿no? De hecho, lo introduzco e incluso lo puedo sacar, ¿no? Por acá. Así como cuando. Ahí está, ¿no? Por el esófago. Y el último orificio importante vendría a ser el hiato aórtico, el hiato de la aorta. Aquí podemos encontrar la aorta, que es sobre todo la aorta descendente, ¿no? La aorta descendente, que está pasando de su porción torácica a su porción abdominal.
a la altura del hiato aórtico que se encuentra a la altura de la 12ª vértebra torácica. Entonces los niveles de referencia van de 2 en 2, ¿no? Octava, décima y 12ª vértebra torácica. Así es. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, el esófago abdominal empieza a nivel de T10, termina a nivel de T11. O sea, la longitud del esófago dentro del abdomen es aproximadamente el de una vértebra. Puede sentarse. Puede sentarse, ¿sí? Normal. Muy bien. El esófago va a tener también su irrigación, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a irrigación del estómago, que aquí es mucho más variable y da algunas ramas que se irrigan, ¿no? Empecemos con el estómago. El estómago es una víscera abdominal que algunos consideran que es una dilatación que viene del esófago. Sirve tanto para la digestión mecánica como para la digestión química. ¿Dónde se encuentra este estómago, este órgano? Bueno, si nosotros dividimos la pared abdominal en 9, debido a 2 líneas, vamos a tener 9 regiones. ¿Cuáles son esas 2 líneas? Primero, las longitudinales, las verticales, vienen a ser las líneas medio claviculares. O sea, de la clavícula trazas un punto medio y tienes 2 líneas. Y las líneas horizontales son 2. Primera, una línea que pasa por los décimos cartílagos costales. Algunos dicen desde el 9º, pero la mayoría desde el 10º. Y otra línea que pase a través de las crestas ilíacas. ¿Sí? Esas 2 líneas, más las 2 líneas medio claviculares, me dan 9 regiones, que serían hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. El estómago se considera que se encuentra tanto en el epigastrio como en el hipocondrio izquierdo, en ambas zonas, ¿sí? Ahora, este estómago a nivel de las paredes abdominal y torácica, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en ambas. Recuerden que el diafragma no es un órgano, un músculo totalmente plano, sino que es un músculo que tiene una concavidad, una cúpula, ¿sí? Bueno, en realidad tiene 2, ¿no? A la izquierda y a la derecha, las cúpulas diafragmáticas. Entonces, debido a esa curvatura que presenta por dentro, van a haber órganos abdominales que están por detrás de la pared torácica, porque el diafragma se encuentra mucho más arriba, formando un espacio. Entonces, este estómago va a tener 2 porciones, ¿no? Aproximadamente el reborde costal va a pasar de esta manera, así. Y va a haber una porción del estómago que se encuentra en el epigastrio y otra porción que se encuentra dentro de la pared torácica, ¿sí? A este espacio que se encuentra dentro de la pared torácica se le llama el espacio semilunar de Trauben y sirve para la percusión, ¿no? Porque yo percuto o el médico percute a este nivel y va a poder escuchar sonido timpánico, sobre todo cuando el estómago se encuentra vacío. Muy bien, y en este caso, la zona más inferior se encuentra en el llamado triángulo de la B. La B es un epónimo. El triángulo de la B está delimitado por el borde inferior del hígado, el reborde costal, borde inferior del hígado, reborde costal, y hacia abajo una línea imaginaria que pasa por las novenas costiles, los novenos cartílagos costales. Muy bien. Este estómago, cuando se lo describe, se va a considerar que tiene todo en 2, o sea, agrupado en 2. ¿Qué quiero decir? Va a tener 2 orificios, uno de entrada y uno de salida. Va a tener 2 caras, una cara anterior y una cara posterior, hacia atrás. Va a tener 2 curvaturas, una curvatura menor y una curvatura mayor. Va a tener 2 porciones, va a tener una porción vertical y una porción horizontal. Entonces, todo está agrupado en 2 y de esa manera es más fácil esquematizarlo. Vamos a hablar del estómago. Cuando describamos el estómago, primero vamos a describir la unión gastroesofágica. Entonces aquí voy a dibujar primero al estómago, de esta manera. Muy bien. En la unión gastroesofágica se va a encontrar primero una zona que se le conoce como el cardias. El cardias representa la unión del esófago con el estómago y también una transición de epitelios.
porque el esófago tiene un tipo de epitelio que el estómago no tiene. Son dos tipos de epitelios especializados. Pero se puede ver macroscópicamente cuando un epitelio pasa con el otro. Justo en un lugar llamado la línea Z. Una línea en forma de zigzag que me representa que está pasando de un epitelio a otro. Y esta línea se puede ver en una endoscopía, cuando te meten un tubo, una cámara a través de la boca o de la nariz, se puede ver cuando llega justo al esófago del cardias la línea Z. Y aquí vas a poder ver que el epitelio, ambos epitelios no son iguales. Listo. Entonces, esta zona se le llama el cardias. Y esto me sirve para delimitar una de sus porciones del estómago. Entonces, yo mencioné que teníamos una porción vertical y una porción horizontal. A su vez, cada una de las porciones se divide en dos. Por ejemplo, la porción vertical. Si uno traza una línea imaginaria desde el borde superior del cardias, o sea, de esta manera, va a poder delimitar hacia arriba lo que llamamos como fondo gástrico y hacia abajo sería el cuerpo del estómago. Entonces, el fondo gástrico se va a encontrar obviamente hacia arriba. ¿Por qué se llama fondo? Se le llama fondo porque en realidad el estómago tiene una inclinación hacia posterior, de esta manera, está así. De tal manera que cuando uno consume alimento y luego se echa, se pone en posición de cúbito supino, la comida pasa hacia el fondo gástrico, hacia acá, por gravedad. Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando un médico realiza una radiografía con contraste, a veces te hace tomar un líquido que va a brillar en la radiografía. Entonces, cuando se toma ese líquido, te hace echarte para que pase la máquina y la sustancia de contraste viaja hacia el fondo. Como viaja hacia el fondo, esto va a brillar cuando te hace la radiografía. Entonces, de esa manera, uno puede examinar lo que viene a ser el fondo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una hernia diafragmática, ¿no? Cuando el estómago cruza el diafragma y llega hacia el tórax, cuando se hernia, ¿no? Muy bien. Entonces, además, este fondo tiene una cualidad especial, de que está lleno, o aquí se encuentra la mayor cantidad de las células parietales. Las células parietales son las que van a producir el ácido clorhídrico, y casi todo se produce ahí, en esa zona. Muy bien. Luego tenemos el cuerpo, pero en este cambio, aquí en un cambio de dirección brusco, se va a encontrar la llamada incisura angulares. Si yo trazo un plano imaginario que me llegue hasta tu velocidad menor, de esta manera puedo delimitar el cuerpo del llamado antro. Así yo delimito el antro anatómico, ¿no? Este es el antro anatómico. Pero hay algo llamado el antro quirúrgico, y es desde este punto de la incisura angulares 2 centímetros hacia arriba y una línea imaginaria totalmente horizontal, como esta que está aquí. ¿De qué me sirve esta delimitación de antro anatómico con antro quirúrgico? Lo que pasa es que en el antro se encuentra la mayor cantidad de células G. Las células G producen gastrina, y la gastrina es importante porque estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces, las células G no solo se encuentran en este antro anatómico, por lo tanto los cirujanos, para hacer una antrectomía, o sea, quitarte el antro, han tenido que delimitar de esta manera, porque las células G se extienden hasta arriba, hasta aquí. Entonces, si consideran a el antro, a todo esto, y lo extirpan, ya tienen la certeza de que casi no va a haber células G en el cuerpo, ¿no? Listo. Y luego viene el píloro. Ahí está. El píloro o esfínter pilórico. Este píloro es un esfínter de verdad anatómico, a diferencia del cardias, que viene a ser un esfínter fisiológico. Aquí no hay músculo rodeando la unión gastroesofágica que me permita o que me impida el paso de comida del estómago al esófago. Pero aquí en el píloro sí. En el píloro sí existe un esfínter que me impide el paso del duodeno al estómago. Y encima, este píloro me controla la salida del contenido estomacal hacia el duodeno. Entonces, este píloro, al menos desde la visión del duodeno, se puede palpar.
Vengan aquí, por favor. A ver, intenten introducir su dedo. No tienen sus guantes. ¿Es fácil o difícil? Difícil, ¿no? Ahí está, a ver tú. Está muy bien, ¿no? Es difícil porque aquí sí hay un esfínter anatómico, acá hay músculo. En cambio, en esta zona, no. Uno puede pasar su dedo normal, no hay un esfínter como tal. ¿Sí? Bueno, acá, como está un poco abierto, no puedo llegar hasta el fondo, pero sí, incluso puedo salir del diafragma. Ahí está. No hay un esfínter que me impida el paso. ¿Sí? ¿Qué estructuras evitan? ¿Así que tocar? A ver, el esfínter. Sí, ahí está. ¿Ves? Es difícil pasarlo ahora, ¿no? Sí. Hay una resistencia porque aquí hay una estructura. Entonces, ¿qué estructuras me impiden el paso? O sea, el reflujo gastroesofágico. Bueno, simplemente, por ejemplo, los pilares del diafragma. El mismo diafragma alrededor funciona como esfínter, ¿sí? Pero es un esfínter fisiológico. Al igual que, por ejemplo, la inclinación del ángulo de His. Esta inclinación, mientras más agudo sea el ángulo de His, que por cierto, el ángulo de His es el ángulo que se forma justo aquí, en esta zona, entre esófago y estómago, aquí. El ángulo de His. Muy bien. A su vez, el estómago yo mencioné que tenía dos caras, ¿no? Una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior obviamente es la quirúrgica. ¿Por qué? Porque el estómago se aborda desde aquí. O sea, no puedes entrar. No te van a abrir la parte posterior del cuerpo para recién llegar hacia el estómago. Lo que te van a hacer es abordarlo desde adelante, desde aquí para poder llegar. Ahora, también tiene dos curvaturas, una curvatura mayor y una curvatura menor. Cada una relacionada a distintas estructuras que ya iremos mencionando. Les puedo adelantar que, por ejemplo, la curvatura menor se asocia a una anastomosis de dos arterias gástricas, por ejemplo, gástrica izquierda y gástrica derecha. A diferencia de la curvatura mayor, que también tiene unas arterias, pero son diferentes, la gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda, ¿no? Que ambas anastomosan de esta manera, formando los dos circuitos arteriales o los dos círculos arteriales de ambas curvaturas. Y no solo eso, también van a presentar nervios. Ustedes saben que los nervios vagos descienden entre la tráquea y el esófago, ambos, izquierdo y derecho. Pero el nervio vago izquierdo se dirige hacia anterior y el nervio vago derecho se dirige hacia posterior. Entonces van a formar en la parte final del esófago torácico, van a formar plexos vagales, anterior y posterior. Y de esos plexos, recién en el abdomen, se van a condensar y van a fusionarse formando los troncos vagales anterior y posterior. O sea, se dice que el nervio vago izquierdo pasa hacia anterior y el nervio vago derecho pasa hacia posterior. El nervio vago izquierdo sí lo podemos ver, de hecho una de sus ramas. Vengan acá. Podemos ver aquí una de las ramas del nervio vago anterior, del tronco vagal anterior, que está por aquí, llamado el nervio anterior de la Target. Y este nervio anterior de la Target, una vez culmina, va a formar la pata de ganso. Esta de aquí, la pata de ganso, que son sus ramilletes finales del nervio anterior de la Target. Es una estructura conocida. Otra también es, puede sentarse, otra también es una rama del tronco vagal posterior, que se va directamente hacia el fondo gástrico. Es el nervio criminal o nervio asesino de Gracie. ¿Y por qué se llama así? Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de una úlcera, a veces la solución final era una vagotomía, o sea, diseccionarte los vagos, cortártelos para que así, ustedes saben que el nervio vago es el que estimula parasimpáticamente la secreción de ácido clorhídrico, la secreción de ácido. Entonces, se vuelan los vagos, pero hay una rama del tronco vagal posterior que es importante y que muchas veces los cirujanos se olvidaban de ella, ¿no? Que era el nervio criminal de Gracie, que básicamente es el nervio para el fondo gástrico, porque como ya mencioné, en el fondo gástrico estaban la mayor cantidad de células parietales que producían este ácido. Entonces, si no eliminabas el nervio para esa zona, pues por las puras habías eliminado todos los demás, el paciente seguía secretando ácido y moría, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conocer justo esa rama. Muy bien, pasemos al duodeno. El duodeno es una... Ustedes saben que después de estómago viene el intestino delgado. El intestino delgado tiene tres porciones.
duodeno, yeyuno e ileum. Duodeno, la palabra duodeno viene de 25 dedos, que es lo que los griegos decían que medía el duodeno. De hecho, 25 pulgadas son... No, perdón, duodeno viene de 12 dedos, 12 pulgadas. 12 pulgadas viene a medir 25 centímetros, y es lo que mide el duodeno, por lo general, ¿no? 25 centímetros, y como todo el intestino delgado mide 7 metros aproximadamente, entonces el resto, yeyuno e ileum, miden 6,75 más o menos. Muy bien, el paso del duodeno, del estómago al duodeno, se da debido a las siguientes estructuras. Les voy a dibujar. Cuando uno dibuja el duodeno, o cuando quiere estudiar el duodeno, siempre se relaciona con el estudio del páncreas, debido a que el duodeno y el páncreas están bastante adheridos, a través de la llamada solidaridad duodeno-pancreática, ¿no? Ahí está. Muy bien. Este vendría a ser el duodeno. ¿Cómo yo paso de duodeno, o de estómago a duodeno? Hay algunas estructuras que me lo permiten saber. Por ejemplo, aquí tenemos el esfínter pilórico. Entonces, el fin del esfínter pilórico vendría a marcar el fin del estómago y el inicio del duodeno. Pero eso es por dentro. Por fuera, el esfínter pilórico me deja un surco en la parte más terminal, justo por aquí. Es el surco duodeno pilórico, que muchas veces se ve, pero a veces no. Entonces, si yo no veo el surco duodeno pilórico, ¿cómo yo sé externamente que ya pasó, que ya llegué a duodeno? Eso es por el tacto. El tacto muchas veces, por encima del esfínter pilórico, yo lo siento más consistente, más duro. En cambio, en el duodeno lo siento más blando. Yo puedo comparar y saber, aquí ya terminó el esfínter pilórico y empezó el duodeno. De hecho, pueden pararse y tocar si desean. Justo en esta zona se siente durito y aquí se siente blandito. ¿Sí? ¿Se siente? Acá. Se siente diferente, ¿no? ¿Tú? ¿Sí? Ya. Justo en esta zona, yo no lo veo, pero sé que ahí estaría el surco duodeno pilórico. Y si no, una estructura clásica que se describe justo en esta zona es una anastomosis entre la vena suprapilórica y la vena infrapilórica, que se da justo por encima de ese surco. Es la vena prepilórica de Mayo. Es la tercera estructura que me permite saber que ya terminó el estómago y empezó el duodeno, ¿no? El duodeno se le describe clásicamente con 4 porciones. Va a tener una forma de C. A veces la cuarta porción es más grande y le dicen forma de o a veces tiene forma de V, porque esta zona no es tan clara, entonces va a descender y va a ascender. Algunos mencionan que tiene forma de V. ¿Sí? Eso es dependiendo de cada persona, hay muchas variantes. Pero clásicamente se describe con 4 porciones: una porción superior, una porción descendente, una porción horizontal y una porción ascendente, o primera, segunda, tercera y cuarta porción a secas. Entonces, de esas porciones, ¿cuáles son las grandes características que tiene cada una? La primera porción se le llama bulbo duodenal. ¿Y por qué es importante? Porque la primera porción es la que tiene peritoneo. Entonces, luego allá les voy a describir cómo es eso del peritoneo, pero tienen que saber, el duodeno y el páncreas son órganos retroperitoneales. Quiere decir que el peritoneo parietal se encuentra por encima de estas estructuras. Pero
el bulbo duodenal es una estructura intraparietal, o sea, intraperitoneal. Es la única porción de todo el duodeno que se encuentra dentro del peritoneo, o sea, no se encuentra por detrás, sino dentro. Otra diferencia es, por ejemplo, la conformación, configuración interna, porque como verán aquí, para ese momento, el duodeno va a tener muchos pliegues, los pliegues circulares o también llamados válvulas conniventes o pliegues de Kerkling. Estos pliegues se van a encontrar en todo el intestino delgado y en el duodeno también, pero como verán, en la primera porción no contienen, o sea, aquí vemos el esfínter pilórico. Esta vendría a ser la primera porción del duodeno y luego ya la segunda, tercera, ¿no? Verán que la primera porción es lisa, no tiene pliegues. A partir de la segunda ya empieza a tenerlos. ¿Sí se ve? Sí, ¿no? Claramente. Muy bien. Eso es con respecto a la primera porción. La segunda porción tiene algunas estructuras importantes. Por ejemplo, ya lo veremos en el día los conductos de Wilson y de Santorini. El conducto pancreático principal y conducto pancreático accesorio. Entonces, en la parte interna va a llegar el conducto colédoco. En la parte final, en la unión del conducto colédoco, que es de la vía biliar, con el conducto pancreático principal, en su unión va a haber un abultamiento, un abollonamiento, conocido como la ampolla de Vater. Pero esa ampolla de Vater, en la parte del mismo duodeno, en la pared por dentro, vamos a ver una dilatación con un orificio de salida, ¿no? Un orificio de salida para el conducto biliar, y el conducto pancreático. A esta dilatación se le conoce como carúncula mayor. Y en la parte superior, como vemos, el pequeño conducto accesorio de Santorini genera también una pequeña carúncula, la llamada carúncula menor. Ambos tienen una distancia entre ellos aproximada de 2 centímetros. Entonces, si uno analiza la segunda porción del duodeno, ven acá. Si uno analiza, ya. Ahí está. Este de aquí es la carúncula mayor. ¿Se puede ver? ¿Sí, no? Y su orificio de salida. Carúnculo mayor, lugar donde van a drenar el producto biliar del colédoco y el producto pancreático del conducto de Wilson. Y aproximadamente 2 centímetros por encima vemos a la carúncula menor, este de aquí. ¿La ven chiquitito con su orificio? Sí, ¿no? ¿Cuál es el anterior? No, este es superior. Y este es aquí inferior. El de abajo es Inferior y superior, sí. Sí, Este es el colédoco y el conducto pancreático principal. En cambio este de abajo, no, de arriba, perdón, es del conducto pancreático accesorio de Santorini. Sí, este solo secreta exocrinamente jugo pancreático. En cambio este, jugo pancreático y bilis. Listo. Con respecto a la tercera porción va a tener una relación interesante, que también lo contiene esta porción del páncreas. Vamos a ver. Ya. Y aquí. Esos son los vasos mesentéricos. Vamos a ver que por delante está la llamada apófisis fusiforme del páncreas y por delante de la tercera porción del duodeno van a pasar la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Y esa relación es importante porque ya ahí explicaremos cómo le forma una pinza con la aorta. Aquí quiero explicar que muchos autores utilizan este paso de vasos mesentéricos para pasar de la tercera a la cuarta porción, ¿sí? Algunos lo consideran como límite, porque el límite entre primera y segunda es claro, ¿no? Los pliegues, el peritoneo, etc., ¿no?
De la segunda a la tercera tiene una curvatura bastante notoria, pero de tercera a cuarta no hay una estructura tan clara, por lo tanto utilizan esto. Entonces, de acá se puede ver cómo aquí está, aquí y aquí. Esta de aquí, la que está hacia la derecha, es la vena mesentérica superior. Y esta de aquí es la arteria mesentérica superior. Todo esto de aquí. ¿Sí? Entonces, la tercera porción del duodeno, que aquí podemos ver que hay, ven como el duodeno y el páncreas están bien adheridos, como dije, bien adheridos. La tercera porción se encuentra, mira, justo. La mayoría de atlas describen por debajo, ¿no? Ven que está por debajo. Pero aquí en este cadáver parece que está por detrás, ¿no? Por detrás, porque aquí yo sigo viendo el páncreas. Y aquí está la tercera porción. De todas formas, la tercera porción se encuentra donde está mi dedo. Donde está mi dedo. Y por encima, yo puedo ver lo siguiente, ¿no? Vena mesentérica superior, todo esto. Y a la izquierda, arteria mesentérica superior, todo esto. ¿Se ve, no? Claramente. Vena a la derecha, arteria a la izquierda. ¿Sí? Listo. Es una relación importante. Una relación de la cuarta porción. Vendría a ser que lo siguiente. La cuarta porción verá que es ascendente, ¿no? Ascendente. Luego, esta cuarta porción tiene la unión obvia con esta parte de aquí, que es la primera asa yeyunal. Aquí empieza el yeyuno. Entonces se va a formar un ángulo que es el ángulo duodeno-yeyunal, o también llamado ángulo de Treitz. Este ángulo de Treitz está sostenido, porque si no se cae, sostenido a través del llamado ligamento suspensorio de Treitz. El ligamento suspensorio de Treitz sostiene o une el ángulo de Treitz a los pilares del diafragma. El 50% de veces al pilar izquierdo, el otro 50% al pilar derecho. De todas formas, es sencillo identificarlo. Si uno mira por acá, a ver si parece. Voy a usar el colon. Este es intestino delgado, todo esto de acá. Intestino delgado por aquí. Aquí está el páncreas con el duodeno. Entonces yo lo sigo y la cuarta porción estaría por acá, aproximadamente. Este es el ángulo de Treitz, que se encuentra, como mencioné, a la izquierda de lo que vienen a ser los vasos mesentéricos. Entonces, aquí yo veo la arteria mesentérica superior. Por lo tanto, este de aquí es el ángulo de Treitz y verán que está siendo sostenido por este ligamento que es el ligamento suspensorio de Treitz que ven acá. ¿Sí lo pueden ver? El ligamento suspensorio de Treitz, aquí está. Sí se ve, ¿no? Listo. Este ligamento, pero sobre todo el ángulo, me da el paso de duodeno a yeyuno. ¿Y por qué es importante eso? Allá, porque el paso de duodeno a yeyuno no solo me delimita dos estructuras, sino una división, otra de las divisiones de todo el tubo digestivo, en un sistema digestivo alto y en un sistema digestivo bajo. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí Wilson está secretando jugo pancreático y aquí el colédoco está secretando bilis. Por lo tanto, hasta el duodeno se realiza la digestión. Aquí en este caso digestión química, pero se realiza digestión. En cambio, el yeyuno, ilio y todo lo que viene a ser intestino grueso ya no es digestión, es absorción. Por lo tanto, aquí hay un gran cambio entre dos funciones del tubo digestivo. Y eso es también relevante en la clínica. Pero solo quiero que sepan que el ángulo de Treitz me marca la diferencia anatómica entre el sistema digestivo alto y el sistema digestivo bajo. Obviamente el sistema digestivo bajo es el más largo. Muy bien, después del duodeno pasamos a yeyuno y a ilio. Como mencioné, todo el intestino delgado mide 7 metros, el duodeno mide 25 centímetros y el yeyuno ilio mide 6,75. ¿Cuáles son las características de este yeyuno ilio? Primero, y es que importante, no hay una separación anatómica exacta entre yeyuno e ilio. No existe. Pero ustedes saben que el yeyuno ilio empieza en el ángulo de Treitz y el ilium termina a nivel del ciego, por aquí. Aquí está. Este es el ilium. Entonces yo puedo agarrar ambos extremos
y hacer una comparación entre este yeyuno y este ilium, y sí voy a encontrar diferencias. Por ejemplo, la principal, la primera que se ve es el calibre, el nivel de calibre. Aquí se encontraba el ángulo de trace, ¿no? Por lo tanto, esto es yeyuno. ¿Ven el yeyuno? Es todo esto de acá. ¿Observan su calibre? Sí, ¿no? Es esto. Vamos a observar el calibre del ilium. ¿Cuál es más grueso? Yeyuno, ¿no? Claramente. Claramente el yeyuno es más grueso. Este es más grueso que este. Muy bien. ¿Cuál es más oscuro? ¿O cuál es más claro? Más claro es el yeyuno, ¿sí o no? Viene un rosadito. En cambio el ilium es más oscuro. Otra diferencia con respecto a la morfología externa. Si yo me voy a la morfología interna, yo abro un corte. Ahora voy a encontrar el corte que hay por acá. Por aquí. Ahí está. ¿Qué veo? Lo mismo que vi en duodeno. Los pliegues circulares o válvulas conniventes o pliegues de Kerkring. Y aquí en ilium también voy a hacer un corte. Ahí está. ¿Y qué voy a observar? Hay menor cantidad de pliegues e incluso son inexistentes, ¿no? A nivel del ilium. Los pliegues es una también de las cualidades. ¿Y acá dónde está? Ahí está. Comparen así con esto. Ahí está. ¿Se ve, no? Se ve la diferencia entre la cantidad de pliegues. Abundantes, escasos. Listo. Otra diferencia es la longitud. La longitud se dice que el ilium es más grande que el yeyuno. Aproximadamente el yeyuno mide 2/5 de todo y el ilium mide 3/5. Pero obviamente esa diferencia es bastante arbitraria. Y otra más puede ser, por ejemplo, la dirección. Se considera a las asas yeyunales como verticales y a las asas iliales como horizontales. Pero una bastante clásica es la irrigación. Vamos a ver aquí en yeyuno ilium que la irrigación es diferente. Aquí el yeyuno y el ilium. Van a llegar las arterias yeyunales, ramas de la mesentérica superior, que está acá. La mesentérica superior se dirige hacia la derecha, pero hacia la izquierda le da ramas del yeyuno y del ilium. Entonces van a venir las ramas yeyunales por acá y van a venir por acá las ramas iliares. Las ramas yeyunales van a generar arcos vasculares, pero estos arcos son escasos en nivel. Y al final, las ramas terminales de estos arcos vienen a ser los vasos rectos. Debido a que los arcos son escasos, los vasos rectos ¿cómo son? Son largos. En cambio, en el ilium también generan arcos, pero estos arcos son abundantes. Abundantes en lo que me refiero a nivel. Entonces, si son abundantes en nivel, ¿qué va a pasar con los vasos rectos? Van a ser cortos. ¿Sí? Cortos. ¿Se ve la diferencia? Vasos rectos, cortos, vasos rectos largos. Arcos escasos, arcos abundantes. Se ve claramente la diferencia en la irrigación. Esta irrigación se va a encontrar a nivel del mesenterio. Entonces, ¿alguno tiene un celular con linterna? Sí. Alumbra de acá para allá. Vamos a ver el mesenterio. A nivel del yeyuno, este es yeyuno. Ahí está. Alumbra de acá, por acá. 5, ya. En el yeyuno van a ver los arcos vasculares son escasos. Miren aquí, ramas yeyunales, arco vascular 1, 1. Por acá puede haber otro,
La cuestión es que estos vasos rectos nacen desde aquí. Miren cómo son, bastante largos. ¿Se ve? En cambio, si agarro el ilion, sigue alumbrando por favor. Si agarro el ilion, aquí la diferencia es notoria. ¿Por qué? Porque los arcos, miren, llega incluso hasta por acá. Que hay un arco, que hay un arco. Entonces, los vasos rectos, ¿cómo son? Son más cortos. Ahí está, son más cortos. Son estos chiquititos de acá. Vasos rectos cortos, 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 cortos. Esa es la gran diferencia entre, mira acá, el arco está hasta acá. Y este sería el vaso recto. Los vasos rectos en el hilo son cortos. Entonces, como podrán apreciar ambas diferencias, la diferencia entre Yeyuno y Ilion, por ejemplo, en calibre, el calibre va a ir disminuyendo poco a poco. El color también se va a ir oscureciendo. Los pliegues circulares que están por dentro van disminuyendo en cantidad. Con respecto a la irrigación, los arcos vasculares van aumentando y los vasos rectos van disminuyendo. Entonces, yo quiero decir que el cambio es tan gradual que por lo tanto no hay una separación clara, no hay un límite anatómico exacto entre ambas estructuras. ¿Sí? Pero las diferencias tienen que quedar claras. Y con respecto ya, la última, terminando, lo que viene a ser colon, o mejor dicho, todo intestino grueso, aquí por dentro del ciego, vamos a poder ver lo siguiente. A ver, acérquense por favor ya lo último, para que tomen foto. Es esto de aquí, los pliegues circulares, no, perdón. Esto de aquí es la válvula ileocecal o válvula de Bawin. Esto representa la unión, obviamente, del ilion, que se encuentra por acá, ilion, con el ciego. De esta válvula de Bawin, yo trazo un plano por el labio superior, un plano imaginario, y yo menciono, allá, de ese plano imaginario hacia abajo es ciego, y hacia arriba es colon ascendente. Y en el ciego voy a encontrar también otra válvula, aquí chiquitita. Esta es la de Bawin, la ileocecal, y acá pequeña, la válvula de Gerlach o apendicular. ¿Para quién? Para el apéndice vermiforme, este que está aquí, este apéndice de aquí. El apéndice es importante. Es importante ¿por qué? No por su función, que al menos en la etapa fetal tenía una función linfoide, sino que en la vida adulta esta válvula de Bawin se puede obstruir debido a un fecalito. Entonces se obstruye, todo el apéndice se infecta y debido a su meso, el mesoapéndice que se encuentra aquí, y ya hablaremos de los mesos en otra mesa, puede generar la apendicitis, una peritonitis, ¿no? Que es lo más grave realmente. ¿Cuáles son las porciones del colon? Serían colon ascendente, ángulo derecho o hepático, colon transverso, ángulo izquierdo y colon descendente. A su vez, terminando con colon sigmoides. Entonces, si uno analiza, aquí verán, este es el colon transverso. Y este de aquí, el colon ascendente. Además, ¿qué otras estructuras se encuentran a nivel del colon? Allá, las famosas tenias, las tenias anatómicas. Lo que pasa ¿cómo? Allá, las tenias, pero las anatómicas. Las anatómicas primero van a nacer del apéndice. De la misma raíz del apéndice van a dirigirse hacia ambos lados. Entonces vamos a tener una tenia libre o anterior. Vamos a tener una tenia derecha, al menos a este lado, o mesocólica, izquierda o mental. Entonces, estas tenias, ¿qué me van a representar? Van a ser, ustedes saben que el tubo digestivo en general tiene 4 capas: una capa mucosa, submucosa, muscular y serosa, desde profundo a superficial. Bueno, la capa muscular presenta a su vez 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa. Entonces, estas tenias me representan la monopolización de esa longitudinal externa. O sea, estas capas se mantienen uniformes hasta el intestino delgado. Una vez llega al intestino grueso, esta longitudinal
esta longitudinal externa solo se mantiene a nivel de las tenias. En cambio, entre tenias no se encuentra longitudinal externa, se encuentra mucosa, submucosa, en la muscular solo la circular interna y la serosa. Pero en el espacio entre tenias no contiene la longitudinal externa, solo aquí. Por lo tanto, esta zona entre tenias es más delgada y quien dice delgada dice débil. Por lo tanto, justo en esta zona suele protruir cuando aumenta la presión, por ejemplo, por una obstrucción, aumenta la presión dentro del colon y genera divertículos a este nivel, ¿no? En la zona entre tenias. Los divertículos de este estilo son raros en el intestino delgado debido a que sus capas son uniformes y pueden sostener la presión de mejor manera. Listo, chicos, tomen fotos ya para pasar a otro libro. De manera clásica en pelvis ósea, luego un poco de pelvis parietal, que se refiere a músculos, arterias, venas, nervios, y por último pelvis visceral con útero, ¿no? Útero, y también otras estructuras. Entonces, primero para hablar de pelvis, ya saben que el tronco lo dividimos en tres, ya vemos un poco de abdomen, la otra parte de abdomen la vamos a ver en la mesa de allá, y aquí vamos a ver la parte de la porción inferior del tronco que viene a ser la pelvis. Esta pelvis se va a encontrar en la llamada pelvis ósea. Y aquí tenemos que hacer una salvedad. La pelvis ósea es diferente a la cintura pélvica. Por ejemplo, la pelvis ósea está compuesta por ¿qué huesos? En las partes laterales se encuentran los huesos coxales. Este es hueso coxal, esto de aquí. Hueso coxal a ambos lados, que se articulan por delante consigo mismo de lado contralateral, ¿no? O sea, ambos huesos coxales hacia adelante, pero hacia atrás se articulan con el hueso sacro, formando la articulación sacroiliaca. Y en la parte inferior se encuentra el coxis. Entonces, ambos coxales más hueso sacro y coxis me forman la llamada pelvis ósea, que es diferente al término de cintura pélvica que lo van a ver el día 4, porque ustedes mañana creo, cuando llevan miembros, ¿no? Superior e inferior. En los miembros inferiores van a ver el término de cintura pélvica, que básicamente es el conjunto de huesos que me van a unir la porción libre del miembro inferior, el fémur, con el tronco. Entonces, esta cintura pélvica está compuesta solo por hueso coxal y sacro. Entonces, básicamente es cuestión de conceptos, ¿no? Pelvis ósea, hueso coxal es sacro y coxis, y cintura pélvica, hueso coxal y sacro. Básicamente la diferencia entre estos dos términos es la presencia no de coxis. Lo que vamos a ver ahora es pelvis ósea, pero como sacro y coxis ya lo han visto un poco al menos en columna, vamos a centrarnos más en hueso coxal. Entonces, aquí tenemos un hueso coxal izquierdo. Agarro el izquierdo, o sea este de aquí, este de aquí, porque aquí tengo una hemipelvis de izquierda. Entonces voy a hacer una especie de analogía de comparación del hueso con la pelvis ya propiamente dicha. Muy bien, este es un hueso par de tipo plano. ¿Qué significa que sea par? Un hueso par es el hueso del cual tenemos dos ejemplares. Tenemos un ejemplar izquierdo y un ejemplar derecho. En cambio, los huesos impares son huesos que se encuentran a nivel de la línea media. Solo tenemos uno y son simétricos. En este caso, este hueso no es simétrico. No tiene un eje de simetría como tal, sino que tiene una parte izquierda y derecha que se articulan entre sí, en este caso, en la parte anterior. Muy bien, este hueso es de tipo plano. Tiene forma de hélice, por lo que está más o menos rotado. Sin embargo, para la anatomía a nosotros nos conviene describir a las estructuras como figuras geométricas ya conocidas. Por ejemplo, se describe al hueso coxal como un hueso en forma de cuadrilátero. Al tener forma de cuadrilátero, vamos a tener, ¿cuántos lados tiene un cuadrilátero? 4. Si tiene 4 lados, tiene 4 vértices y tiene 2 caras, es el hueso plano. Pero en anatomía a los lados le llamamos bordes y a los vértices le llamamos ángulos. Entonces el hueso coxal, en este caso el izquierdo, va a tener un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. Lo que están viendo ustedes es un hueso coxal desde la vista anterior. Entonces lo están viendo más o menos así, ¿no? El hueso coxal izquierdo desde la vista anterior. Y así lo voy a presentar. Muy bien. Además va a tener dos ángulos, un ángulo anterior superior, un ángulo posterior superior, un ángulo anterior inferior y un ángulo posterior inferior.
y dos caras, cara externa o lateral y cara interna o medial. Entonces, aquí veremos, primero vamos a analizar las caras. Vamos a analizar las caras y primero empezaremos con la cara externa que se encuentra aquí. Esta es la cara externa. Entonces, la cara externa, ¿cómo se diferencia así de manera más rápida con la cara interna? Debido a la presencia de esta cavidad que es el acetábulo. El acetábulo es una cavidad que se encuentra más o menos a nivel medio en la cara externa, a diferencia de la cara interna que, como verán, no tiene. ¿Para qué sirve el acetábulo? De manera general para articularse, para hacer zona de articulación con la cabeza del fémur. Este es un fémur derecho, no hay fémur izquierdo. Aquí está. Este es un fémur izquierdo. Y aquí se puede ver claramente la articulación. La articulación coxofemoral. Muy bien. Entonces, la cara externa en general se divide en tres zonas. La zona que está superior al acetábulo, que es plana, el acetábulo, y la zona que está inferior al acetábulo, que es formada básicamente por este agujero con su marco óseo. Vamos a describir cada una de estas zonas. Por ejemplo, la zona más superior es llamada cara glútea, y se llama cara glútea porque aquí se insertan los músculos glúteos. ¿Cuántos glúteos tenemos? Tres. Tenemos tres músculos glúteos a cada lado: un glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Esos tres glúteos se van a insertar en esta zona de aquí. Entonces, ¿cómo yo veo, cómo puedo visualizar estas inserciones musculares? Para eso yo utilizo, vamos a ver si por acá no hay, ese de aquí, ¿no? Este es un dorsal izquierdo, muy bien. Aquí vamos a poder tener representado a las llamadas líneas glúteas, esto de aquí. Las líneas glúteas son tres, pero primero voy a describir dos, que son las más clásicas, las que más se describen. La tercera es una salvedad de algunos libros. Muy bien. Las dos líneas que se suelen describir con más frecuencia son la línea glútea posterior y la línea glútea anterior. Ambas van a nacer a nivel de esta escotadura, que es la escotadura ciática mayor, pero ambas se dirigen hacia las partes distintas de la cresta ilíaca que se encuentra aquí. Entonces, la línea glútea posterior con la línea glútea anterior me delimitan tres zonas. De posterior a anterior serían las zonas glúteas posterior, media y anterior. ¿Y esas zonas glúteas para qué me sirven? Para la inserción de los músculos glúteos, que mencioné que eran tres. Entonces, en la zona más pequeña se va a insertar el músculo glúteo más grande, que es el glúteo mayor. En cambio, en la zona más grande se inserta el músculo glúteo más pequeño, el glúteo menor. ¿Y eso debido a qué? Porque va en contra de toda lógica. Lo que pasa es que el glúteo mayor tiene un área de inserción más grande. Si bien es cierto, esto lo que están viendo es la parte posterior, el músculo glúteo mayor se va a insertar no solo aquí, sino se va a insertar en lo que viene a ser, por ejemplo, el ligamento sacrotuberoso, se va a insertar a los lados del hueso sacro, hacia arriba en la fascia toracolumbar, etc. Tiene un área de inserción mucho más grande. En cambio, el glúteo menor solo se inserta aquí, en el hueso coxal. Debido a eso es la confusión, Pero muy bien, solo tienen que saber que los músculos glúteos mayor, medio y menor, al menos no por las áreas de inserción, sino por el orden, ¿no? De posterior a anterior va de grande a pequeño, ¿no? Mayor, medio y menor. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando yo analizo, este es un hueso coxal izquierdo y esta es una pelvis izquierda. Yo quiero ver los músculos glúteos, ¿qué tengo que hacer? Voltear la pelvis. Y ahora acérquense. Lo que están viendo es ya la pelvis volteada. Estamos viendo lo mismo, pero esta es la parte del hueso. Entonces, aquí se insertan los músculos glúteos. Y yo lo voy a entender de esta manera. El glúteo mayor es el más superficial de toda la región glútea. Por lo tanto, es lo que yo estoy viendo acá. Glúteo mayor. Se va a insertar, como verán, en la parte posterior. Entonces, aquí yo tengo la visión de esta inserción aquí, en la parte posterior. Acá yo puedo ver ambos fascículos del músculo glúteo. El músculo glúteo tiene dos fascículos, un fascículo superior o cefálico y un fascículo inferior o caudal. Ambos fascículos van a ir y se van a insertar ¿dónde? En el lado del fémur, en la llamada tuberosidad glútea que se encuentra aquí. ¿Sí? En cambio, los glúteos medio y menor se van a insertar aquí, en el trocánter mayor. Por lo tanto, los músculos glúteo medio y menor son o pertenecen al grupo de los pelvis trocantéricos.
o sea, músculos que van de la pelvis al trocánter mayor. Por eso es que algunos autores no consideran al glúteo mayor pelitrocantérico porque no se inserta en el trocánter mayor, se inserta en la pelvicidad glútea aquí. Esa es una de las razones. Pero eso ya tal vez lo repasemos en el miembro inferior. Entonces, yo mencioné que el glúteo mayor era el más superficial. Si yo lo quito, voy a tener a otros dos, medio y menor. Entonces, aquí está. De superficial a profundo se siguen en el mismo tamaño, ¿no? O sea, el glúteo mayor se inserta superficial, el glúteo medio en el plano medio y el glúteo inferior en el último plano, este de aquí. Pero de posterior a anterior también tenía ese orden, ¿no? Por ejemplo, el glúteo mayor que se insertaba acá, miren cómo las fibras viajan hasta acá, ¿no? Hasta esta zona. Lo saco, veo que el glúteo medio se inserta en la zona media y el glúteo inferior se inserta en la parte más anterior. Aquí, de hecho, podemos ver esta línea de acá, esta línea de acá, es la misma línea de acá. La misma línea de acá. O sea, la inserción del glúteo menor llega solo hasta acá, desde aquí hacia abajo, de esta manera. ¿Ven las fibras cómo van? ¿Cómo viajan hacia abajo? Listo, de esa manera. Este es el glúteo menor y este es el glúteo medio. Muy bien, listo. Acaban de conocer los tres músculos glúteos y sus respectivas inserciones. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Muy bien, si yo volteo, aquí, listo. Además de la cara glútea, yo puedo tener también el acetábulo, pero antes de hablar del acetábulo voy a hablar de lo que está por encima, que es el surco. Hay un surco aquí que se llama el surco supracetabular. Y como todo surco tiene dos labios. Imagínense un río pero sin agua. El río sin agua va a tener dos extremos, dos partes del río. Esos serían los labios de un surco. Por lo tanto, el labio superior del surco supracetabular es lo que Biologos como Rubier menciona que es la línea glútea inferior. Por lo tanto, ese tipo de libros mencionan tres líneas glúteas y no dos. Serían línea glútea posterior, línea glútea anterior y línea glútea inferior. ¿Sí? La mnemotecnia para las líneas glúteas es PAI. P-A-I, PAI. ¿Por qué menciono esa mnemotecnia? Porque algunos confunden y creen que esta línea de aquí sería la línea glútea anterior y no es así, esta es la línea glútea inferior. Por eso es la mnemotecnia para que no te confundas en el orden, ¿no? Posterior, anterior e inferior. Muy bien. Además, ahora hablando del acetábulo, en el acetábulo vamos a hablar algo muy importante. Primero, su conformación. Vemos que en la parte externa no es igual a lo largo de toda su concavidad, sino que presenta dos zonas bien diferenciadas. Una que periférica, que es más superficial, y una central, que es más profunda. La zona periférica que se encuentra aquí es la llamada carilla semilunar. ¿Por qué carilla semilunar? Obviamente porque tiene forma de semiluna debido a las dos astas que tiene. Va a tener un asta posterior y un asta anterior. ¿Y por qué es importante? Porque esta carilla semilunar es la que tiene contacto directo y real con este hueso de aquí, con la cabeza del fémur, específicamente los cartílagos. Entonces, esta carilla semilunar va a estar recubierta de cartílago y la cabeza del fémur también va a estar recubierta de cartílago. Y ambos cartílagos van a tener contacto de esta manera. En cambio, la zona más profunda no tiene contacto con la cabeza del fémur. ¿Pero para qué me sirve la zona profunda? La zona profunda sirve porque es el lugar de inserción de un ligamento, que es el ligamento de la cabeza del fémur, también llamado ligamento redondo o ligamento teres. Ese ligamento nace, como verán aquí, de esta fosita que se encuentra en la cabeza del fémur, la fosita para el ligamento redondo, y se inserta aquí, en la llamada laminilla cuadrilátera. Esta zona más profunda es la laminilla cuadrilátera. Entonces, como verán, esta inserción es uno de los medios de fijación que tiene la articulación coxofemoral. Además, alrededor del acetábulo vamos a tener un borde que se llama limbo del acetábulo. Este es el limbo acetabular. Y este limbo vamos a encontrar diversas escotaduras. ¿Y estas escotaduras por qué están hechas? Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a ver, ahí. Pásame aquí. Como verán, aquí hay tres líneas azules, ¿no? Unas líneas azules que me representan lo siguiente. Lo que pasa es que en la etapa fetal el hueso coxal no existía como tal, sino que eran tres huesecitos, por así decirlo, que al final se fusionaron. Esos tres huesecitos en realidad se llaman centros de osificación y tenían nombres diferentes. Por ejemplo, el más superior se llama ilium, el inferior anterior es isquion
y el inferoposterior es pubis. Ilion, isquion y pubis al final se fusionaron y formaron el hueso coxal. Pero los nombres ilion, isquion y pubis son importantes porque me denominan algunas estructuras que voy a ver después, como cresta ilíaca, tuberosidad isquiática. Entonces es importante reconocer estos nombres. Pero a nivel del acetábulo, ¿por qué es importante? Uno, porque como verán, ambos centros de osificación, los tres, se van a unir justo en medio del acetábulo. Ese es uno. En medio del acetábulo se encuentra la unión de los tres. Pero ¿qué pasa? A nivel del limbo, cuando se unen dos porciones, por ejemplo, se une aquí, a nivel del limbo, el ilion y el pubis, aquí se une el ilion y el isquion, y aquí se une el isquion y el pubis. ¿Sí? En esas uniones, el limbo va a tener escotaduras, pequeñas depresiones. La escotadura de aquí, que no se nota muy bien, es la iliopubiana. La escotadura de aquí se llama ilio isquiática, pero la más notoria es la de aquí. Esta de aquí, como verán, ambas astas de la carilla semilunar no se tocan. Todo el limbo en general se interrumpe en esta zona, no existe. ¿Por qué? Debido a la escotadura isquiopubiana o escotadura del acetábulo. Y es la más importante y la más grande. Esta escotadura del acetábulo que se encuentra aquí, ¿no? Justo en esta zona. Aquí el limbo, como verán, ya terminó, ¿no? No existe, se rompió. Perfecto. Muy bien. Ahora, respecto a la parte inferior de esta carilla de acetábulo, tenemos lo siguiente. Uno, el agujero, que en realidad se llama agujero obturado. Algunos libros mencionan que es agujero obturador. Y este agujero obturador está ocluido, tapado por distintas estructuras. Por ejemplo, la más profunda es la membrana obturatriz. Es una membrana que cubre casi todo el agujero, pero no todo. ¿Por qué? Porque en la parte superior pasa un van, que es el van obturador. Luego, por encima y por delante, tenemos al músculo obturador externo. En cambio, por detrás, tendríamos al músculo obturador interno. Todos esos músculos me van a obstruir lo que es el agujero obturador. Muy bien. Y acá una salvedad, ¿no? Las estructuras, los sustantivos masculinos, tienen su adjetivo que termina en dor. En cambio, los femeninos, su adjetivo termina en tris. Por eso es que arteria es obturatriz, como vena obturatriz o membrana obturatriz. En cambio, el nervio es obturador, así como el agujero obturador o músculo obturador, ¿no? Los músculos obturadores externo e interno. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Ahora, el marco óseo de este agujero obturador está formado por dos porciones, por las dos centros de osificación, hacia adelante el pubis y hacia atrás el isquion, perdón. Empecemos con el isquion. El isquion va a tener una forma de L, entonces en la parte posterior se va a encontrar el cuerpo y en la parte inferior la rama del isquion, que es más o menos ortogonal al cuerpo. En la parte posterior del cuerpo se va a encontrar las llamadas tuberosidades isquiáticas. Estas tuberosidades isquiáticas sirven ¿para qué? Porque en una pelvis armada podemos observar que estas tuberosidades isquiáticas son el lugar donde el cuerpo o todo el peso del cuerpo se apoya cuando una persona se encuentra sentada, justo aquí. Ahora, el marco óseo, el resto del marco óseo está formado por el pubis. ¿Tiene vascularización? Por el pubis. El pubis es importante porque en la parte inferior Si tú pones acá, anteriormente el pubis está formado por ¿qué? Allá tiene un cuerpo en la parte interior y dos ramas. Va a tener una rama pubiana superior y una rama pubiana inferior. Entonces la rama pubiana superior va a juntarse con el ilion formando la rama iliopubiana. En cambio, la rama inferior del pubis con la rama del isquion me forman en general la rama isquiopubiana. En un hueso coxal izquierdo, como verán acá, ahí está, el isquion estaría en la parte posterior y el ilion está en la parte anterior. Entonces, este sería el cuerpo del pubis, rama inferior y rama superior del pubis, rama isquiopubiana y rama iliopubiana. Esas son las estructuras que encontramos a nivel de la cara externa. En la cara interna ya esto no se va a dividir en tres, sino que se va a dividir en dos. Vamos a tener primero una gran línea en la parte media que se llama la línea arqueada. Y esa línea arqueada me divide la cara interna en dos zonas, una zona superior y una zona inferior.
La zona superior va a tener, por ejemplo, una gran fosa llamada la fosa ilíaca, antiguamente llamada fosa ilíaca interna, porque a la cara glútea se le llamaba la fosa ilíaca externa, pero esto no es una fosa, porque es convexa. En cambio, esto sí es cóncavo, y al ser cóncavo, se le puede denominar fosa. Además, esta fosa ilíaca, porque es importante, porque aquí se inserta el músculo ilíaco. Entonces, párense un momento. Si yo quisiera ver el músculo ilíaco, ¿dónde se encontraría? Aquí. Y en esta pelvis tendría que sacar aquí esta pared y lo encontraría justo en esta zona de aquí. Esto de aquí, este músculo con estas fibras que pueden ver por acá, es el músculo ilíaco que se encuentra acá. ¿Sí? Esto de acá. El músculo ilíaco, ¿lo puedes ver? Sí, ¿no? El músculo ilíaco al final se va a unir con este músculo de aquí, que es el músculo psoas mayor. Y el músculo ilíaco más el músculo psoas mayor van a formar por debajo del ligamento inguinal un músculo que se llama el músculo psoas ilíaco o iliopsoas. Y ese músculo al final va a seguir descendiendo, que es este de aquí, este músculo de aquí, va a seguir descendiendo y se va a insertar ¿dónde? En el trocánter menor. Entonces en el trocánter menor, ¿cuál va a ser su función? Es un potente flexor, o sea, cuando el músculo se contraiga, se va a elevar el músculo de esta manera, ¿no? Listo. Listo, pueden sentarse. Además, en la parte posterior, ¿qué se va a generar? Dos estructuras bien diferenciadas. Una tiene forma de oreja, la llamada carilla auricular, pero carilla auricular del hueso coxal. ¿Por qué? Porque el hueso sacro también presenta su carilla auricular, esta de aquí, en forma de oreja, como ya había mencionado yo antes. Entonces, carillas auriculares ambas se van a unir y van a ser las superficies de contacto de la articulación sacroiliaca. ¿Sí? Ambas carillas auriculares. En cambio, en la parte posterior de esa carilla auricular tengo la tuberosidad ilíaca. Esa tuberosidad ilíaca es importante ¿por qué? Porque aquí se van a insertar todos los ligamentos de la articulación sacroiliaca que van a unir ambos huesos. Muy bien. Ahora, en la parte inferior, a esta línea arqueada, ¿qué encontramos? Primero, reemplazando el acetábulo en este lado, tenemos una zona cuadrilátera y plana, que se llama la fosa acetabular, en referencia al acetábulo que se encuentra por fuera. Esta fosa acetabular es importante porque aquí se inserta el músculo obturador interno. Entonces, si yo quiero ver el músculo obturador interno, ¿dónde lo veo? Para ese momento, parece. Primero, es claro que este músculo se encuentra por debajo de la línea arqueada. Entonces, si aquí yo toco esta zona, justo donde está mi dedo, acá, esta, ustedes pueden palpar la línea arqueada. A ver, palpen. ¿Se palpa? Sí. ¿Se palpa la línea arqueada? Con las venas que le llegan a nivel del hígado, vamos a encontrar tres venas hepáticas. Una derecha, Sí, ¿no? Entonces, por debajo de esa línea arqueada, yo voy a encontrar tanto en la fosa acetabular como por encima de la membrana obturatriz al músculo obturador interno que se encuentra justo en esta zona. Entonces, aquí y aquí. Así acá, de hecho, las fibras se han roto un poquito, pero se inserta en ambas zonas. Todo este es el músculo obturador interno. Por aquí está por encima de la membrana obturatriz, que está acá. La membrana obturatriz, el músculo obturador interno, y en la fosa acetabular, que bueno, las fibras de aquí se han roto. ¿Ah? No, es que aquí, si yo saco el músculo, encuentro este agujero, pero cubierto por la membrana obturatriz. O sea, es una membrana. O sea, acá adentro no, es una membrana. Es una membrana. Se encuentra esto. Usted está palpando esto. Pero aquí está la membrana obturatriz. Y al otro lado está el músculo obturador externo. Y por encima, y aquí en la parte interna, podemos ver este canalcito que se encuentra acá. ¿Se ve el canal? Aquí a este nivel. Es el surco obturador. ¿Para quién? Para el van obturador. Entonces, el surco obturador a este nivel se encuentra acá. Bueno, justo en esta zona. Aquí no pueden ver. Por lo tanto, el van obturador va a pasar justo por encima del obturador interno y de hecho acá se puede ver. Acá se puede ver. Pueden ver cómo por encima del obturador interno está pasando arteria, vena y nervio obturadores. Ahí está el nervio. Se puede ver, ¿no? Listo. Este es el van obturador y va a pasar hacia la región obturatriz en la parte anterior.
Listo. Listo. Muy bien. Colores, tal cual. No, nosotros los hemos pintado. Sí. Aunque, bueno, en el abdomen van a ver algunas arterias y venas que se diferencian un poco por el color, pero no son rojitos y azulitos, del todo, ¿no? Ya, listo. Muy bien, ahora vamos a ver los bordes. Primero, el borde anterior va a estar compuesto por, primero, las espinas ilíacas. Si ustedes observan el ilion, pueden más o menos compararlo con un rectángulo. Pueden sentarse. Pueden compararlo con un rectángulo que tiene 4 esquinas, las espinas ilíacas. Y estas se denominan, depende de su posición. Por ejemplo, espina ilíaca antero-superior, espina ilíaca antero-inferior, y esta espina ilíaca posterior-superior, espina ilíaca posterior-inferior, ¿no? Entre ambas espinas van a haber escotaduras, depresiones. A la escotadura de acá adelante se le llama innominada, y a la de atrás también. Va a haber una innominada anterior y una escotadura innominada posterior. Innominada es sin nombre, ¿no? Pero bueno, si yo sigo descendiendo, porque todo esto es el borde anterior, sigo descendiendo, voy a encontrarme con ¿qué? Con que la línea arqueada, esta que había mencionado, que palparon y que me dividía la cara interna en dos, se ha transformado en una línea pectínea o cresta pectínea, ¿sí? Línea o cresta pectínea, donde se viene a centrar el músculo pectíneo y el ligamento pectíneo de Cooper. Pero en la parte más distal de esta línea pectínea voy a encontrar a la tuberosidad del pubis, justo distalmente. ¿Por qué me sirve esto? ¿Para qué? Porque yo puedo de esta manera conocer los lugares de inserción del ligamento inguinal. Entonces, el ligamento inguinal va de dónde a dónde? Va de la espina ilíaca antero-superior a la tuberosidad o tubérculo del pubis. Y aquí lo pueden ver. Párense un momento, por favor. Algunos creen, de manera errónea, que el ligamento inguinal se inserta aquí, en la sínfisis del pubis, pero no, se inserta en ambas tuberosidades. Entonces, ven aquí una línea, bueno, un ligamento bastante plateadito en esta zona. Se ve, ¿no? Se puede apreciar. Listo, ese es el ligamento inguinal, el cual es una dependencia del músculo oblicuo externo, que luego voy a mencionar. Pero ese ligamento va hasta la tuberosidad del pubis. ¿Y de dónde viene? De aquí. Justo de aquí. Acá pueden tocar la espina ilíaca antero-superior. Sí, no, se toca, se palpa. De hecho, en las personas también son palpables. Así es, así es. Iría de aquí a aquí. De acá a acá. Entonces, claro, este ligamento va por aquí. Hacia abajo va a delimitarme un conjunto de estructuras que van a pasar entre el borde anterior del hueso coxal y la parte inferior del ligamento inguinal, ¿no? Del ligamento inguinal. Luego les voy a mencionar cuáles son. Siéntense. Pueden sentarse. Ya, muy bien. El borde superior se va a encontrar entre ambas espinas ilíacas, antero-superior y posterior-superior. Está formado totalmente por la cresta ilíaca. En esta cresta ilíaca se van a insertar muchas estructuras, pero las más importantes y las que se ven en esta muestra son los 3 músculos de la pared anterolateral del abdomen. Yo mencioné que la pared anterolateral del abdomen, al menos en otra mesa, estaba compuesto por músculos anchos y músculos largos. Los músculos anchos son los músculos oblicuo externo, interno y transverso del abdomen, respectivamente, de superficial a profundo. En cambio, los músculos largos son, por ejemplo, el músculo recto abdominal, que es el que forman los coquitos. Entonces, si se paran un momento, párense. Aquí yo puedo ver la espina ilíaca antero-superior, entonces yo palpo la cresta ilíaca. Y por lo tanto veo que hacia arriba se está insertando un músculo. De hecho, esta es la pared del abdomen. Si yo diseco un poco y lo separo, aquí entre tanta fascia yo puedo ver músculo. Y puedo ver 3 capas musculares que se puede apreciar claramente. Ahí está. Ahí está. Pueden ver 3 músculos. Aquí 1, aquí 2 y aquí 3. ¿Se ve, no?
claramente. Esos tres músculos son los músculos anchos. El más superficial es el músculo oblicuo externo, está en toda la extensión. El medio es el músculo oblicuo interno. Y el más profundo es el transverso del abdomen. Y cada uno no solo se va a diferenciar por si es superficial o profundo, sino que también por la dirección de las fibras. Por ejemplo, se menciona, eso acá se puede ver un poco, las fibras del músculo oblicuo externo, es el más superficial. Acá, si uno apunta con su linterna, a ver, apunten con su linterna, por favor, puede observar las fibras así, oblicuas. ¿Se ven? ¿Se ven, no? Hacia profundo. Tendría que sacar la fascia para poder ver las fibras musculares, pero se puede ver de manera al menos superficial, ¿no? Las fibras. Estas fibras van de lateral a medial, de superior a inferior, o sea, de esta manera. Los libros clásicos describen como si uno metiera sus manos a los bolsillos. De esta manera, ¿no? De este lado. En cambio, en el oblicuo interno, si uno abre por acá, verán cómo las fibras van oblicuas, pero en un sentido opuesto. O sea, van así, de lateral a medial y de inferior a superior, como si uno se estuviera tapando los pechos. Así. Entonces las fibras del oblicuo externo van como manos a los bolsillos y oblicuo interno, que es más profundo, va como manos tapándose los pechos. Listo. El transverso del abdomen, en cambio, si yo lo jalo por acá, es, obviamente, como el mismo nombre lo dice, transversales. O sea, son totalmente horizontales. ¿Sí? Entonces las fibras de superior, de superficial a profundo van así, así y así. De esa manera. Muy bien. Y ustedes dirán, ¿por qué veo aquí estas fibras? Que son longitudinales. Allá esas fibras son el músculo recto abdominal. Este es el recto abdominal, el músculo que forman los coquitos. Este de aquí. Listo. Siéntense, pueden sentarse. Muy bien. Ahora, el borde posterior está formado ¿por qué? Por primero ya las espinas ilíacas que he mencionado, la posterior superior y posterior inferior, la escotadura denominada posterior, y ahora una estructura importante, y es la espina isquiática. Esta espina isquiática me separa a nivel del borde posterior dos escotaduras, una escotadura ciática o isquiática mayor y una escotadura ciática o isquiática menor. Estas escotaduras a su vez van a estar formando agujeros gracias a algunos ligamentos. Por ejemplo, si yo agarro aquí esta pelvis, en la parte izquierda vamos a ver los ligamentos. La estructura que acabo de explicar es esta, la espina isquiática. Entonces la espina isquiática va a estar acá. Como verán, me genera dos agujeros estos ligamentos, aquí y aquí. Por ejemplo, el ligamento más superficial es el ligamento que une el sacro con la tuberosidad isquiática. ¿Cómo se llama? Sacro tuberoso. En cambio, el ligamento que me une el sacro con la espina isquiática, sacroespinoso. Los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso más las escotaduras isquiáticas en el hueso me van a formar los forámenes isquiáticos o forámenes ciáticos. Hacia superior el foramen ciático mayor y hacia inferior el foramen ciático menor. ¿Y por qué es importante estos forámenes? Porque al igual que en arcada crural, que se encontraba por debajo del ligamento inguinal, estos forámenes ciáticos son un lugar de comunicación de la pelvis hacia el miembro inferior, específicamente hacia la región glútea, que se encuentra por acá. Entonces, van a haber estructuras que pasen desde la parte interna de la pelvis hacia la región glútea, hacia atrás. Entonces, ¿cómo yo puedo observarlos? Aquí en la muestra. Allá, yo tengo las pelvis aquí, entonces, así, la parte izquierda. Si yo quiero observar la espina isquiática, tengo que voltearlo, ¿no? Y al voltearlo voy a encontrar aquí esta zona. Si yo lo volteo, no solo voy a encontrar la inserción de los músculos glúteos, sino que también el lugar de paso de los forámenes ciáticos. Y una estructura muy importante que atraviesa el foramen ciático mayor es el músculo piramidal o piriforme. Y párense un momento, por favor. Aquí, esto de aquí es lo que van a ver acá. A través del foramen ciático mayor va a pasar el músculo piramidal o piriforme. Si yo saco el músculo más superficial, que es el músculo glúteo, voy a tener no solo los músculos glúteo medio y menor, sino que también aquí, este musculito de aquí, que tiene forma triangular, así, con su vértice lateral,
vamos a ver que es el músculo piramidal o piriforme. Ese músculo es importante porque me divide topográficamente la región glútea en dos zonas, una suprapiramidal y una infrapiramidal. Entonces, este músculo, ¿de dónde va? Va desde la cara pélvica del hueso sacro, o sea, la cara que está por dentro, luego atraviesa el foramen ciático mayor, así de esta manera, y ¿dónde se va a insertar? Se va a insertar en el vértice del trocánter mayor, o sea, aproximadamente va a tener esta dirección aquí, esta. ¿Se ve aproximadamente el músculo piramidal? Listo, ¿no? Muy bien. Entonces, ese músculo piramidal va a pasar con otras estructuras por el foramen ciático mayor. Por ejemplo, con el van glúteo, los vanes glúteos, que son superior e inferior. Van glúteo superior por encima del músculo piramidal y van glúteo inferior por debajo del músculo piramidal. El van glúteo inferior me irriga y me inerva el glúteo superior. En cambio, el van glúteo superior me inerva los glúteos medio y menor. Recuerden eso. Por ejemplo, aquí está el músculo piramidal. Por debajo va a pasar el van glúteo superior. Este de aquí es el van glúteo superior. Arteria y nervio, como están viendo por aquí. Aquí lo voy a separar. Ahí está la separación. Arteria y nervio. ¿Se ve, no? Listo. Arteria y nervio van a llegar ¿hacia dónde? Hacia el músculo glúteo superior. Inferior, ¿no? Van glúteo inferior. ¿Por qué? Porque es inferior al músculo piramidal. En cambio, el van glúteo superior me irriga y me inerva todo lo que es los glúteos medio y menor, y aquí están, ¿no? Aquí están. Por encima del músculo piramidal, como podrán ver, está el van glúteo superior. Aquí está, por ejemplo, la arteria, ¿no? La arteria y el nervio aquí. ¿Se ve, no? Arteria y nervio aquí. ¿Sí? Glúteo superior. Arteria glúteo superior, nervio glúteo superior. Y irrigan y inervan el glúteo medio y el glúteo menor. Van glúteo superior, por encima del músculo piramidal. El van glúteo inferior irriga y inerva glúteo mayor. Pero la estructura infrapiramidal más importante es este nervio de aquí, el nervio más grueso de todo el cuerpo, es el nervio ciático. Ese nervio ciático viene del plexo sacro. Es la unión de las ramas anteriores de los nervios raquídeos desde L4 hasta S3, ¿sí? Cuarto lumbar, quinto lumbar, primer, segundo y tercer sacro. Entonces, estos nervios se fusionan y van a formar el nervio ciático, que al final, cuando llega a la fosa poplitea, ya lo veremos, se van a dividir en dos nervios. Va a tener un componente conocido como el nervio tibial y el otro es el peroneo común. Algunos autores mencionan que este nervio ciático no existe, sino que debido a que las fibras entre el nervio tibial y el peroneo común nunca se entrelazan, básicamente este nervio ciático corresponde a dos nervios que están por dentro, unidos a través de una sola cápsula. Pero clásicamente el nervio ciático se mantiene así, ¿no? Ha tenido ese nombre. Muy bien, el nervio ciático. Entonces, ya, el nervio femoral. Bueno, hay varios nervios, pero claro, el más importante es el nervio femoral. Ahí vamos a ver. Cuando lleguemos a... Bueno, y ahorita vamos a ver un momento la región inguinal, ¿no? La zona inguinal. Ya listo. Ya. Entonces, siéntense. Ya. Muy bien. Y el borde inferior, que ya es el último que falta ver, es simplemente el borde inferior de la rama isquiopubiana, más el borde inferior del cuerpo del pubis, más el borde inferior del cuerpo del isquio. Nada más. Es el más simple. Entonces, ya acabamos de ver una explicación bastante detallada de lo que es el hueso coxal y cuáles son sus relaciones a nivel de esta hemipelvis. Lo que vamos a hacer ahora es describir la pelvis ósea en conjunto. Y la pelvis ósea primero va a tener por dentro la llamada cavidad pélvica. Esta cavidad pélvica es todo este espacio que me va a limitar la pelvis ósea. Pero esta cavidad pélvica tiene dos porciones. Va a tener en la parte superior una pelvis mayor o falsa y en la parte inferior una pelvis menor o verdadera. ¿Por qué se llama falsa y por qué verdadera? La falsa es porque aún no es pelvis como tal, sino que esto sigue siendo abdomen. ¿Por qué? Porque aquí hay vísceras todavía abdominales. A este lado, en la fosa ilíaca derecha, se encuentra el ciego y en la fosa ilíaca izquierda se encuentra el sigmoides.
Entonces, la pelvis menor o verdadera, esta sí contiene vísceras netamente pélvicas, como son el útero, como son la vejiga, como son el recto, en el caso del hombre, por ejemplo, la próstata con las vesículas seminales. Entonces, ¿qué cosa me separa anatómicamente la pelvis mayor o verdadera de la pelvis menor o falsa? Allá, para eso tengo el llamado estrecho superior de la pelvis, que no es nada más que una circunferencia. Una circunferencia formada por ¿qué? Como veremos, son estructuras que ustedes ya conocen. De posterior a anterior, el borde anterior de la primera vértebra sacra, ¿cómo se llama? Se llama promontorio, es el promontorio anatómico. En las partes laterales tenemos las alas del sacro. Alas del sacro, pero la porción de las alas del sacro que me conforma el estrecho superior de la pelvis se le llama el margen de las alas del sacro. Luego tenemos las articulaciones sacro-ilíacas. Luego, la línea arqueada, que yo les hice palpar, que separaba la parte superior e inferior, ¿no? Listo. Continuación de la línea arqueada tenemos la línea o cresta pectínea, la cresta pectínea. Y la parte más distal de la cresta pectínea era el tubérculo del pubis, que era donde se ataba el ligamento inguinal. Aquí es el tubérculo del pubis. Y por último, tenemos a la... ¿Ya? 5. Tenemos a la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis va a presentar 4 ligamentos y en este caso lo que me va a formar el estrecho superior de la pelvis es el ligamento superior. Entonces, de nuevo, de anterior a posterior, ligamento superior de la sínfisis del pubis, tubérculo del pubis, cresta pectínea, línea arqueada, articulación sacroiliaca, margen de las alas del sacro y promontorio. Todas esas estructuras en conjunto me generan el estrecho superior de la pelvis y me dividen una pelvis mayor de una pelvis menor, ¿no? Además, hay diferencias entre pelvis masculina y pelvis femenina. Por ejemplo, las diferencias más clásicas son, en la parte anterior, ambas ramas isquiopubianas me generan un ángulo por debajo. Ese es el ángulo subpúbico, subpubiano. Este ángulo es diferente entre hombres y mujeres. Se parece a una montaña de los 3 deditos, ¿no? Este ángulo se parece más a una pelvis masculina y el ángulo más abierto a una pelvis femenina. Este ángulo de aquí mide aproximadamente 60 grados y el de acá mide aproximadamente 90. Por lo tanto, uno viendo la apertura de estos ramas isquiopubianas puede conocer o puede deducir si la pelvis es masculina o femenina. Además, los agujeros obturadores. Estos agujeros en una pelvis masculina son circulares, pero en cambio, como una pelvis femenina es más abierta, tienen los agujeros obturadores de forma triangular, aproximadamente. Además, el estrecho superior de la pelvis, como es en una mujer, tiene forma ovoide o ginecoide. En cambio, en un varón tiene una forma de corazón. Además, las espinas isquiáticas en los hombres apuntan hacia adentro, hacia afuera, perdón. En las mujeres apuntan hacia adentro. La cara del sacro. La cara del sacro en un hombre es cóncava y rugosa. En cambio, en una mujer es plana y es lisa. Y en general, la pelvis masculina pesa más que la pelvis femenina, que es menos consistente. Muy bien. Entonces, ahora sí paren un momento ya para finalizar. Allá. Sí, es bastante cóncava, ¿no? Sí, es rugosa. Esto debido a las crestas laterales, o transversales, ¿no? Crestas transversales. Muy bien. La accesoria que es de Santorini es el Muy bien. Ya, ahora vamos a ver la hemipelvis como tal. Primero, acá vamos a ver arterias, venas y nervios, ¿no? A nivel sacro, aprox, sí, ¿no? Por acá. Entonces, L4 está más o menos por acá, ¿no? L4 y L5. A nivel del borde inferior del L4, la aorta se divide en dos ramas. Una ilíaca común izquierda y una ilíaca común derecha. Esas ilíacas comunes están aquí, la ilíaca común izquierda. La ilíaca común izquierda se va a dividir en dos arterias, una arteria ilíaca izquierda y una arteria ilíaca, una arteria ilíaca interna y una arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa se va a continuar por debajo del ligamento inguinal con la llamada arteria femoral, que es lo que vamos a ver en la clase de mañana. En cambio,
Como las venas se considera que tienen un recorrido desde la periferia hasta el centro, hacia el corazón, entonces se dice que la vena femoral se continúa por debajo del ligamento inguinal con la vena ilíaca externa, ¿no? Que es esta de aquí. Listo. Entonces por debajo del ligamento inguinal vamos a ver un van, que es el van femoral. Este van femoral está compuesto por el nervio femoral, que está aquí, la arteria femoral, que se encuentra acá, y la vena femoral. La mnemotecnia de lateral a medial es navega, nervio, arteria, vena, y en medio de la vena, que aquí no se ve, pero sé que existe, aquí está un ganglio. El ganglio de Cloquet o ganglio de Rosenmüller, que es parte del sistema linfático. Entonces, ese van se va a encontrar por debajo del ligamento inguinal, pero no son las únicas estructuras que atraviesan por debajo, sino que hay otras como el músculo psoas-ilíaco, por ejemplo, o otros nervios como el cutáneo femoral lateral. Pero bueno, eso es básicamente la arteria ilíaca externa. En cambio, este es el recto femoral. Entonces, la arteria ilíaca interna va a tener dos troncos, como verán. Aquí. Al final se divide en un tronco anterior. Ahí está. Un tronco anterior y un tronco posterior. Pero ambos troncos van a dar ramas parietales y ramas viscerales. O sea, ramas que inervan músculos, así, hueso, y ramas que inervan vísceras. Ambos. Pero, por ejemplo, de las más importantes son aquí ascendente, ascendiendo la ilolumbar, por ejemplo, arteria ilolumbar, que está bastante chiquitita, pero por su dirección yo más o menos saco cuál es. O, por ejemplo, las ramas glúteas, aquí hacia abajo están las ramas glúteas superiores e inferiores, pero una rama importante que da es la arteria obturatriz. Pero como verán, esta muestra es especial. ¿Por qué? Porque la arteria obturatriz, que es esta de aquí, que ya les mencioné, ¿no? ¿Recuerdan el van obturador? Muy bien, esta arteria obturatriz no está naciendo de la ilíaca interna, sino que está naciendo de una arteria que a su vez es rama de la arteria ilíaca externa, que es esta de aquí. Esta de aquí es la arteria epigástrica inferior. Y como verán, esta arteria obturatriz está naciendo de la epigástrica inferior. Por lo tanto, se le denomina arteria obturatriz aberrante, que es un caso conocido. Las estructuras aberrantes son estructuras que tienen su origen en una zona que no le corresponde o no es muy común, ¿no? Lo común es que se originen de la ilíaca interna, pero en este caso se está generando de la epigástrica inferior. Ya listo. De la epigástrica inferior. En cambio, acá hay una estructura interesante que aquí no se muestra, pero es algo conocido, y es que muchas veces la obturatriz sí se origina de la ilíaca interna y la epigástrica inferior se origina de la ilíaca externa, pero hay una anastomosis entre ambas. Cuando existe una anastomosis entre una obturatriz normal y una epigástrica inferior normal, a esa anastomosis se le conoce como corona mortis. Y esa corona mortis o columna de la muerte es importante, ¿por qué? Porque cuando un cirujano opera en esta zona, por ejemplo, hernias inguinales directas, lo que se puede volar o lo que puede lesionar es esta arteria que está acá, si no la conocen, ¿no? Si no conocen su posición. Y listo, chicos, para pasar a la otra mesa pueden tomar fusilos. Luego rotan para allá, ¿no? Se dirigen hacia ese centro. Ahí ven un hombre.